Capítulo 9 de San Lucas marca el inicio de toda una sección en el Evangelio que se llama el viaje a Jerusalén. La palabra clave es que Jesús tomó la firme determinación de subir a Jerusalén. Es en San Lucas todo un acontecimiento, ese deseo de Jesús de hacer la voluntad del Padre, de Papá Dios. Y pase lo que pase, Él está decidido y firme, y es genial Jesús. Mira, los samaritanos y los judíos no se llevaban, un pleito familiar de muchísimos siglos por un pozo de agua. Así nos pasa con las familias, las herencias, las cosas se complican con una idea y de generación en generación pueden provocar conflictos. A tal grado era el resentimiento que los judíos, para ir al norte, evitaban pasar por Samaria, por esa región de los samaritanos. Había dos caminos, el más corto era llegar por esa región, atravesar Samaria. Pues todos los judíos, la mayoría de los judíos, por ese pleito, ese resentimiento, pasaban por el otro lado. Es como que ella Pachuca y no pasar por Tlaxcala, ¿verdad? Mejor le damos la vuelta por México y luego pasa. Era lo más común. Y Jesús, que va a Jerusalén, pues atraviesa por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no le dio la vuelta? No nos dice el Evangelio por qué. Yo creo que puede ser porque Jesús siempre da una oportunidad. No vive del resentimiento, ni es alguien atado a la tradición. Capaz que Jesús proponía su amor, su cariño, y los samaritanos podían recibirlo. Nunca etiquetó a las personas, siempre va a dar una oportunidad. Y a veces surgen cosas maravillosas, como pasó con gente como Mateo, como Saqueo, gente etiquetada que nadie daría oportunidad. Jesús les da una oportunidad y ellos se abren enormemente. Tenemos gente valiosísima que si no hubiera sido por esa oportunidad que le da Jesús, nos hubiéramos perdido del Evangelio de Mateo, nos hubiéramos perdido de capítulos preciosos de grandes apóstoles. Jesús está dando la oportunidad, quizá atraviesa por ahí. Otra opción es que tuviera mucha prisa, que entonces vamos. Yo creo que la otra es más una actitud de Jesús. A veces a Jesús le salen las cosas y a veces no. Qué tremendo. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, hecho uno de nosotros, depende de la respuesta de la gente. Y entonces los samaritanos, como se enteran que va a Jerusalén, no lo quieren recibir. No, rechazan al mismo Dios sin darse cuenta mejor. Jesús, ¿qué hace? Los apóstoles le dicen: ¿quieres que mandemos matar fuego y que los acabe? Jesús nunca va a estar a favor de la violencia. Y eso nos pasa, ¿no? En la política, ¿cuántas gentes no han despachado, asesinado porque estorbaban? ¿Cuántas gentes no hemos quitado de nuestro corazón porque no son como nosotros? Porque pensamos que nosotros tenemos la salvación y la verdad y los echamos a un lado. Jesús los reprende, dice que los regañó a los discípulos por esa mentalidad de: ¿quieres que mandemos fuego? No. ¿Cómo responde Jesús cuando las cosas no le salen? No con agresión y cerrazón, sino siempre con paciencia y buscando una alternativa. Vámonos a otras aldeas. De hecho, Jesús el próximo domingo, en la continuación del Evangelio, va a lanzar a 72 pueblos. Toda la misión, todos sus sueños. No se puede aquí, pues intentamos en otro lado. Y le va a salir genial. Ojalá pudiéramos aprender ya esto de Jesús, ¿no? Cuando no nos salen las cosas por la libertad de otros, porque no entendieron, aunque nosotros pensamos que somos hijos de la samaritana guayaba. Paciencia, no agresión, creatividad y lo que siempre hace Jesús. Todo es oportunidad de enseñanza o de aprender. Gracias a que pasó este rechazo, Jesús va enseñando a sus discípulos, les va anunciando. Jesús aprende cosas nuevas, Jesús enseña. Aún cuando salen cosas malas que no pensábamos, todo puede ser una oportunidad de un aprendizaje. ¿Cuántas cosas no aprendimos a veces? Pues porque no nos esperábamos esta verdad. ¿Cuántas veces nos cae un accidente, una enfermedad, algo que no teníamos en cuenta y nos hizo madurar, nos hizo conocer gente nueva, nos hizo abrir otras realidades? Ese es Jesús. Esa es la actitud de Jesús. Ahí está ese viaje a Jerusalén. No se va a rendir. No va a agredir, pero tampoco, porque no le responda a la primera, Jesús abandonó el proyecto. No, él sigue hacia Jerusalén, aunque los samaritanos no quieran. Y como no quiere, aprovecha con su creatividad, con su corazón, para alternativas, plan B, y le sale el bien.
¿Sí? Bueno, en este camino, en este ir aprendiendo y enseñando, aparecen tres personas que quieren seguir a Jesús. Dos le piden, el primero y el tercero, seguirlo, y el personaje del medio, Jesús le dice, sígueme. Tres respuestas que hay que tener cuidado porque se escribieron con modos de pensar de aquella época. ¿Sí? Eran cosas que los judíos entendían muy bien y nosotros mexicanos siglos después no entendemos tanto. Lo primero, dice, ¿te seguiría no te quiera que pones? No, porque yo no tengo dónde reclinar la cabeza. Dice, las zorras tienen nidos, ¿sí dice así? No, marineras y los pájaros tienen nidos. Ajá. Cuando se dijo esto, los judíos entendían muchas cosas. Alguien le apodaba el zorro, que era el hombre. Si yo a Tímpora le dijera, ¿a quién le dicen el precioso? Luego, y tiene una fama y demás, ¿no? Igual, el zorro ya sabía que era. Este zorro hizo en Séforis un búnker. Así como uno va y dice, wow, qué edificio tan grandote aquí enfrente de los Angelópolis. También hicieron un edificio, pero era un búnker. Tenía el ejército romano, era el refugio del zorro. Y en el lenguaje, Sípori, Nido y Séforis se parecían mucho. Entonces Jesús estaba jugando con las palabras. Los zorros tienen su Sípori, su nido, su búnker, su madriguera, los pájaros. Está ahí jugando, es una cuestión bíblica que dice que Jesús está criticando esa manera que podemos tener, esa actitud de encerrarnos. Tenemos miedo y ¿qué hacemos? Nos blindamos, andamos a la defensiva. ¿Sí? Es impresionante, la gente de mucho dinero pues trae sus guaruras, sus guardaespaldas, sus vidrios blindados y se va haciendo su nido. Y por cuidar lo conquistado se vuelve esclavo de su miedo. Tenemos miedo y nos defendemos y ponemos barras grandotas y alambrados y cámaras de vidrio. Tenemos miedo, hacemos nuestro nido, nuestra manera. ¿Sí? Pero también a lo mejor nosotros que no tenemos tanto dinero, sí podemos tener actitudes defensivas. O buscamos controlar la vida y todo lo queremos controlar. Aquí hay otra opción bíblica que a lo mejor dicen, a lo mejor Jesús no pensó en el zorro y en el nido y en Séforis, porque no lo dice el Evangelio. A lo mejor Jesús estaba pensando en un refrán de la tradición israelita que decía, hay que confiar en ti mismo, pero también en el Señor. ¿Sí? Y cuando decía esto del nido y la madriguera, se refería a que Jesús no tenía una casa fija, no tenía realmente una casa, un lugar suyo propio, iba de pueblo en pueblo, confiando en el amor de Papá Dios. Y lo que le pasaba es que a donde iba era tan querido, como hacía el bien, curaba a alguien, la gente estaba súper agradecida, quédese a comer, quédese aquí con nosotros, no, que se venga a nuestra casa, bueno, lo querían como parte de la familia. Y entonces eso lo aprendieron sus discípulos y él predicaba eso. Si tú vas por la vida mostrando el amor de Dios, haciendo el bien, nunca te va a faltar quien te reciba. A donde vayas te van a sentir parte de la familia y vas a ser muy feliz. No necesitas tú asegurarte, ¿sí? Por otro lado, Jesús era genial porque no llevaba una agenda, como el Padre Pedro. No llevaba agenda, iba de pueblo en pueblo y lo que se le presentara. Y él confiaba en Dios. ¿Qué vamos a comer? ¿Quién sabe? Ahí se nos da nada. Y siempre le sobraba. ¿Qué hacer? ¿A quién atender? ¿Qué disfrutar? ¿Y qué comer? Siempre le sobraba a Jesús. Hay que confiar en el Señor. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que ocúpense por el reino de Dios y su justicia y lo demás se les dará por añadidura? Ese es el buen Jesús y entonces está predicándonos eso. Dice, mira, conmigo puedes seguirme, vas a tener mucha gente que te quiera, a quien querer, no te preocupes por el alimento, no te preocupes por la casa, pero eso sí, no te puedes quedar encerrado en tu nido. Hay que confiar en el Señor, hay que soltar, hay que ir un poquito en la providencia de Dios y el día a día. Ese es el primer caso. El segundo habla de a ver, recuerdo un poquito porque de memoria no sé, el pan de familia, los muertos, ¿sí?
En aquella época, el padre de familia era el dueño y señor de todas las cosas de la casa y de todas las personas. De hecho, los nombres de las personas y de la casa tenían que llevar el nombre del papá. ¿Sí? Juan, hijo de José, Jesús, Bar, José. ¿Sí? La esposa era la esposa hija de, creo que en el Líbano todavía conservan una cosa de él. Ya cuando se muere el papá, pues el hijo mayor toma el lugar del papá. Y si ya la mamá, el hijo, el varón, sí. Y las mujeres no contaban para nada. Era un esquema muy, muy machista, pero mucho. Y entonces Jesús está en contra, su propuesta del reino de Dios, de la dominación. De que el papá sea el dueño y señor y domine a todos, y que la mujer no pueda contar para nada. Eso no entra en la mentalidad de Jesús. De hecho, era escandaloso que a un rabino lo siguieran las mujeres. Bueno, Jesús iba rodeado de mujeres. Dice el Evangelio de Lucas que le seguían varias mujeres que le ayudaban y le daban de sus bienes. Para Jesús es impensable que alguien se ponga a dominar a los demás y que diga, ¿quién es chicharrones? ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque soy tu padre. No me preguntes más, no. Jesús no era así. Y entonces eso le rompe a Jesús todo el coraje y por eso va a decir, deja a tu padre. No tanto que desatienda a la familia, no era de intención cuando se escribió el Evangelio de Lucas, sino que nadie te domine de tal manera que no puedas ser tú mismo. Que nadie te domine, que no asumas esa mentalidad, que no heredes ese machismo que te impida tratar a los demás como tus hermanos. Y entonces por eso Jesús va a decir, si tú quieres seguirme, si tú quieres disfrutar de esta manera de formar familia, comunidad, rompe con el machismo. Chispa, porque para la Iglesia Católica eso es muy fuerte. Bendito sea Dios, el Papa Francisco va cambiando cosas, ¿no? Ya hasta los zapatos rojos de los cambió, está bien. Que sigan viendo la Iglesia, que nos sigan haciendo más parecidos a Jesús, ¿verdad? La propuesta de Jesús es fraternidad, igualdad, comunidad. Hombres y mujeres, niños y pobres, ricos, enfermos, todos incluidos. En el esquema familiar machista de esa época no entraba esto. Entonces hay que romper. ¿Sí? Tercera persona que le pide, está hablando de un arado, ¿sí? De una yunta. Nosotros de ciudad no conocemos mucho esto, pero eran unos animales, unas bestias, que se ponen arado y se sembraba, o se ponía una estaca para que el surco, la rayita, quedara derecha, no se viviendo el surco. Si uno se distrae montando para atrás, los animales se van muy chuecos. Bueno, yo nunca lo he hecho, pero una persona me lo explicó del campo. ¿Sí? Así es. Tienen que ir muy atentos al palito, al estaca, para que el surco quede derecho. Cuando escribió Lucas el Evangelio, estaba diciendo una cosa respecto al pasado. Que si alguien está mirando al pasado, lamentándose de que las cosas ya no son así, o lamentándose de que hubiera, y por qué a mí, no disfruta de la vida, no puede estar con Jesús, porque Jesús es alguien que siempre está innovando, que siempre tiene una perspectiva. Entonces, ahí está una invitación. Si tú quieres seguir a Jesús, ya no andes volteando para atrás y distrayéndote del mundo. Tienes que tener horizonte, rumbo. Hay de nosotros como iglesia cuando siempre, ya no es como antes, ya los jóvenes no van a misa, ya no se reza el rosario, ¿no? Y amargados, no. Hay que ver lo positivo, ¿no? Si Jesús hubiera dicho, ya los samaritanos hubieran quedado ahí y no hubiera logrado que 72 pueblos tuvieran la palabra de Dios. Si nos quedamos atorados en el pasado, no disfrutamos y no construimos el futuro. A tal grado esto es tan importante que por eso los psicólogos tienen tanta clientela hoy en día. Cosas que nos pasan en el pasado, heridas que nos atoran y que no nos permiten relacionarnos y arar y cultivar nuestra vida decentemente. Estamos atorados. ¿Sí? Qué bendición que Jesús desde hace siglos nos está diciendo, ¿no? Oye, mira adelante, deja atrás, libérate de aquellas cargas, la vida va adelante, ¿sí? Entonces, qué buena noticia hoy que Jesús nos está invitando en el fondo a ser libres.
libres del que dirán, libres del miedo a controlar la vida, libres de aquello que nos domina, libres de aquello que nos trae atados en nuestro corazón, de los resentimientos, para vivir en fraternidad, para compartir con los demás, para amar y dejarnos amar, para disfrutar del reino de Dios y ser una persona que su sola presencia anuncia. ¡Qué bendición! ¡Qué buena noticia! Tú y yo estamos llamados. ¿Qué necesitamos? Como Jesús decidimos hacer la voluntad de Dios. Pase lo que pase, con firmeza, con paciencia, con creatividad, con libertad, me voy a comprometer a deshacerme de la violencia, de la agresión, del resentimiento, a pedir la luz del Espíritu Santo para ser creativo, para buscar el aprendizaje y echar para adelante la vida. ¿Sí? Pues gracias, Jesús, que eres así. Gracias que nos invitas a tu reino. De hecho, la segunda lectura, si das una vueltita en casa, es preciosa en la libertad. Dios nos ha llamado a ser libres para poder anunciar el reino. Y no nos dejemos esclavizar otra vez y caer en